bienvenidos a todos a nuestra segunda sesión del año. Tenemos un pequeño cambio en el programa. Vamos a iniciar con el doctor Jorge Luis Torres Gutiérrez, internista y geriatra del Estado de León, presidente de nuestro colegio, y con él vamos a realizar el ciclo de apnea obstructiva del sueño en el viejo, en el anciano. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Pues con la sorpresa de que llegué y el ponente, sinceramente, no podía llegar a acudir. Entonces, aquí los doctores hicieron a bien decirme que viniera la plática. Y pues bueno, con mucho gusto. El SAOS es un problema en el que pensamos poco. Una vez, estando en la consulta de geriatría, pues nos tenía intrigados, ¿sí se oye, verdad? Sí. Nos tenía intrigados los problemas del sueño en los viejos. Y cuando indagamos, preguntamos qué sucedía, pues nos dimos cuenta o escuchamos que muchos de ellos roncaban y tenían dificultad y se despertaban sin haber descansado. Y ustedes ven que la mayoría de las personas, cuando alguien tiene insomnio, lo primero que hace pues es darles benzodiazepinas, ¿no? Que además empeora el problema, incluyendo el SAOS. Entonces nos dimos a la tarea primero de conocer qué es el SAOS y luego de hacer un estudio para saber qué tantas personas de nuestra consulta tienen SAOS. Y bueno, sabemos que cada vez hay más ancianos, particularmente en el ISSSTE, que es donde yo trabajo, en el Hospital General del ISSSTE de León, Guanajuato, tenemos una situación importante, relevante. A nivel nacional, en el 2010, en la población general, los mayores de 60 años eran el 9%. En los últimos datos del INEGI, pues ya tenemos que el 10% de las personas, esto estamos hablando de 2015, tiene más de 60 años. Bueno, en el ISSSTE, en el 2010, los mayores de 60 años eran el poquito menos del 14%, el 13.7%. Y en el 2015, ya los mayores de 60 años son el 19.35%, casi el 20%, es decir, el ISSSTE particularmente tiene una población envejecida parecida a muchos países europeos incluso. Las causas de muerte, las causas de morbilidad, pues son las ya conocidas, cardiopatía isquémica, problemas con trastornos del metabolismo de la glucosa, problemas cardiovasculares propios como el EBC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Por qué es importante esto? Porque todo esto se relaciona con los problemas del trastorno respiratorio del sueño. ¿Sí? Los problemas del sueño se relacionan con resistencia a la insulina, con el empeoramiento de los niveles de glucosa, con problemas con hipertensión arterial sistémica, cardiopatía isquémica, trastornos del ritmo cardíaco, insuficiencia cardíaca, una reacción, un vínculo cruzado con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por supuesto, también aquí está relacionada la obesidad, que es un problema serio en México, incluyendo entre geriatras, deterioro cognitivo leve, deterioro cognitivo, delirium e incluso muerte súbita. ¿Qué es el síndrome de apnea obstructiva del sueño? Pues son episodios de obstrucción de la vía aérea superior que impiden el paso de aire de forma total o parcial en un lapso de 10 o más segundos. Y esto provoca una desaturación de oxígeno y microdespertares. Estos microdespertares, son detectables por electroencefalograma. Y para que esto se considere patológico,
debe de ocurrir más de 5 veces, o sea 6 veces o más por hora de sueño. Esos son los niveles de SAOS. Imagínense ustedes 6 episodios, 15 episodios, o ya más de 31 episodios en una hora dejar de respirar 10 segundos. ¿Sí? Por eso hay tanto problema. El diagnóstico pues se hace por polisomnografía. Hay por ahí unas encuestitas, unos instrumentos ya validados que también nos puede sugerir que exista el SAOS, pero definitivamente pues el diagnóstico se hace por polisomnografía. Los problemas que nos pueden dar, especialmente con nuestros pacientes, con nuestros ancianos, viejos, pues es cuadros de delirio, problemas al caminar, sobre todo por la noche, se pueden lastimar, hay autolesiones, pues un sueño de poca calidad, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es la frecuencia de SAOS? Aquí en México nada más hay un estudio, ahorita les voy a mostrar. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias publicó un estudio en el que en adultos en general, el 2.2% de mujeres, el 4.4% en hombres, en adultos jóvenes. Fuera de México, sobre todo los chinos, que publican mucho, nos reportan una frecuencia de un 20 a un 82%. Es, más bien, no se busca, por eso no sabemos exactamente cómo está la situación. En mi hospital se hizo un estudio para ver cómo estaba el problema del SAOS. Tenemos una población, en ese tiempo tenemos una población de 300 ancianos en la consulta, ya tenemos 500 y algo. Y encontramos, se les hizo polisomnografía, que decían que el 91% tenían SAOS. El 91%. Y de estos, el 43% es un SAOS severo. Lo triste del asunto es que el tratamiento que vamos a ver más adelante, que es el CPAP, pues no está contemplado dentro de la seguridad social. De estos, pues aquí está el tipo de SAOS. La mayoría es un SAOS severo, eso es preocupante. Bueno, los síndromes genéticos acompañantes que además del problema cardiovascular principalmente, pues son muy prevalentes, ¿no? Problemas de la marcha, polifarmacia, porque además encontramos en este estudio que algo que empeora el SAOS son las benzodiazepinas. Por eso dicen, mi maestro, el doctor Reyes, dice que si damos 1 miligramo de diazepam, son 100 años en el infierno. Y no nos vamos al cielo, nos vamos al infierno. Tiene que haber índice de masa corporal, sí. A mayor índice de masa corporal, mayor riesgo de SAOS. Y los mecanismos de daño pues implican, al estar obstruyéndose la vía aérea, pues hay hipoxemias intermitentes por reoxigenación. Hay cambios en la presión intratorácica durante las apneas y hay alertamientos o microdespertares. Esto hace que haya una inflamación en que de por sí, si ya tenemos a alguien con obesidad o alguien con una diabetes crónica no controlada, etcétera, pues ya hay una inflamación. Entonces hay liberación de proteínas reactivas, de factores de núcleo tumoral e interleucinas. La interleucina 6 y la interleucina 8 pues son de las más deleterias. Se reconoce el SAOS como un factor de riesgo emergente porque tiene relación con problemas de resistencia a la insulina, medidas también por inflamación, se asocia a dislipidemia, ¿sí? Y a niveles de presión elevadas también, hay daño endotelial y se desencadena todo este mecanismo que nos lleva a la formación de placas y a la cardiopatía isquémica. Dentro del tratamiento del SAOS, pues tenemos que el control de peso es una buena medida, ¿sí? Por la relación que incluso ya se encontró en nuestro trabajo con el índice de masa corporal. Una disminución del 10% puede reducir los periodos de apnea hasta un 20%.
pues una situación que digamos nos sale hasta barato. Hay que evitar el consumo de tabaco, alcohol y benzodiazepinas. Nada más con el alcohol no estoy de acuerdo, pero hay que evitarlo. Hay tratamiento quirúrgico también, bien conocido, pero no le sirve de tanto. Finalmente lo que sirve en cuanto a tratamiento, porque casi todos los que se operan luego van a necesitar el CPAP. Y el tratamiento es la presión positiva continua de la vía aérea. Es un aparatito que lo único que hace es lanzar aire, literalmente, para abrir la vía aérea. Tienen sensores, los últimos aparatitos tienen sensores en los que se identifica qué cantidad de presión requiere la persona y se envía un aire humidificado, y eso es realmente el tratamiento del SAUS. Con todo esto, pues uno de nuestros compañeros residentes decidió hacer un estudio para ver si con la utilización del CPAP disminuían los biomarcadores de daño cardiovascular. Entonces se sometió para tratar de que nos dieran presupuesto, porque pues cada aparatito vale como 25,000 pesos, y nos dieron 10, ¿no? Entonces con esos 10 pues empezamos a hacer el estudio, y nosotros consideramos que la utilización del CPAP disminuía los biomarcadores cardiovasculares. Entonces nosotros lo que pretendimos fue analizar la utilidad de la presión positiva continua en la disminución de biomarcadores de función cardiovascular en pacientes ancianos con diagnóstico ya establecido por polisomnografía de síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y bueno, lo determinamos como biomarcadores, además de la proteína C reactiva de alta sensibilidad, la glucosa, triglicéridos, colesterol de alta y baja densidad, entre otros. ¿Sí? Y bueno, fue un estudio prospectivo, longitudinal, comparativo, cuasi experimental. Fue un antes y después con el mismo grupo en los pacientes con SAUS mayores de 65 años. Hicimos una estimación de 36 pacientes, aunque se incluyeron 40. Al final de cuentas terminaron 37, porque ya las otras personas decidieron ya no continuar. Y bueno, aquí está uno de los, el CPAP que utilizamos como gran independiente y las dependientes. Lo que les comentaba, también ácido úrico, albúmina, fibrinógeno y deshidrogenasa láctica. Indagamos estas comorbilidades que son prevalentes, sobre todo a esta edad. Bueno, y parte de lo que encontramos de nuestros 37 pacientes, que 25 son mujeres, eso pues es esperado también, una edad media de 77 años prácticamente. Esos son los niveles de SAUS. La mayoría tenían un SAUS severo de los que participaron. Y bueno, la comorbilidad, pues lo que más hubo fue sobrepeso y obesidad, hipertensión, encontramos depresión, es muy frecuente, problemas cardiovasculares, insuficiencia cardíaca sobre todo, trastornos como fibrilación auricular y diabetes mellitus. Y bueno, cuando hicimos la comparación de las medias, en algunos casos, en otros lo hicimos no paramétrica, a las que no tenían una distribución normal, y encontramos como significativos, casi todos disminuyeron después del CPAP, pero no todos fueron significativos. Fue significativo, por ejemplo, el aumento del HDL se subió, la LDL disminuyó, la proteína C reactiva de alta sensibilidad disminuyó, la glucosa disminuyó, la deshidrogenasa láctica y el fibrinógeno son de los que más cambios hubo. Y entonces pues y fue significativo, y pues al final del trabajo concluimos que efectivamente la utilización del CPAP disminuía estos biomarcadores de daño cardiovascular. Aquí lo importante es esto, aunque diversos estudios mencionan que
con 3 semanas de utilización del CPAP ya puede haber cambios. En realidad, nosotros lo usamos 6 semanas, es un tiempo corto. Estos mismos pacientes se van a seguir y se les van a estar haciendo cortes, mediciones. Ahora vamos a agregar interleucinas y cuando menos 2 años se les van a seguir. Para nosotros también era importante los resultados, porque con esto le podemos ir a nuestra institución que necesitamos el tratamiento de elección de este problema, que además es un problema en el que se piensa muy poco, que ni siquiera se ve identificado. Entonces, esos son los objetivos. Consideramos que cuando se hace un trabajo de investigación tiene que haber una repercusión en la población, en las personas que tratamos, y creo que esto les va a beneficiar. Hay un estudio que se publicó en septiembre del año pasado en el New England, fue un estudio multicéntrico, y parece mentira, pero uno de los problemas que tuvieron ellos es que había países donde no se sabía o no se tenía contemplado el SARS como problema y ni siquiera se diagnosticaba. Entonces el problema principal con ellos fue el diagnosticarlo, y el segundo fue el tratamiento. Aunque fue un estudio multicéntrico, hubo muchas variables en las que, sobre todo en la mayoría de estas que les presenté, que no hubo significancia estadística. Sin embargo, ellos sí encontraron, por ejemplo, que disminuía la ansiedad y las personas que utilizaban el CPAP estaban menos deprimidas. Claro, mejoraba también la calidad de vida porque también pueden dormir más. Y bueno, pues eso es a grandes rasgos lo que les quería mostrar. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, queja, sugerencia. Muy rápido. Es muy frecuente que la gente no se adapte al aparato. ¿Qué se puede hacer para mejorar el apego al uso del aparato? Sí, eso es muy importante, porque cuando menos consideran la utilización durante el sueño, cuando les va mejor es cuando tienen un promedio de 4 horas o más de utilización. Sí. Bueno, para quien pregunte. Es que actualmente los aparatos de SARS son más nobles en ese aspecto, porque en la medida de que la persona empieza a respirar, el aparato son aparatos inteligentes y le van dando lo que la persona pide. Aquí la cuestión es que la mascarilla tiene que estar bien pegada, si es molesto. Ahora, hay diferentes tipos de mascarillas. Hay unas que son nada más para la nariz, o hay otras que abarcan la nariz y la boca, y es cuestión de adaptarse y de irle buscando. Tuvimos nosotros hicimos como un estudio piloto, y hubo quienes de plano no quisieron participar, no se adaptaron nunca. Y al final de cuentas, los que aceptaron, los que siguieron, sí se adaptaron muy bien, y todavía siguen con los CPAPs. Y parte del seguimiento del CPAP también es para que la institución no les quite los CPAPs. Entonces, lo vamos a estar siguiendo y ya tienen su aparato. Como comentario personal, el paciente que realmente tiene el problema mejora tanto con el uso del aparato que se apega a él. Lo digo porque mi papá lo usa, y depende del tipo de aparato. Hay aparatos que no son tan sensibles, entonces les mandan más flujo y los molestan más. Pero hay mascarillas que prácticamente solo se usan a nivel nasal. Entonces, sí le repercute tanto en le están cambiando la vida que el paciente se empieza a pegar, la verdad. Claro. Y en cuanto a, hay muy pocos lugares donde se realiza la polisomografía aquí en la ciudad, incluso siendo la Ciudad de México hay pocos. Ahora si uno sale de aquí de la ciudad es mucho más difícil. No sé si en León haya un lugar donde se esté haciendo polisomografía. Privado sí hay. ¿En lo privado? Sí, porque incluso en el hospital no tenemos clínica de sueño. No tiene Esa es la ni idea. siquiera quien le mete de nuevo. ¿No? Esto fue que por el protocolo hubo presupuesto y se contrató una persona y se consiguió la polisomografía y se hicieron, y ahí lo tenemos, pero
pero ya también es terminar con una clínica del sueño. Bueno, por lo menos sí tenerlo en cuenta y utilizar las escalas, está la D porque es la que más se usa, pero hay una nueva que validaron en la clínica del sueño del hospital, bueno, la que es de la UNAM, que se encuentra dentro del hospital general, que se llama Stop Bank, y está validada también. Ellos hicieron la validación aquí en población mexicana, y también es válida, es un poco más breve. Y es una manera, casi que cuando ellos la comparaban, ya el resultado que da la escala ya haciendo el diagnóstico con la polisorno, y pues tenía una muy buena correlación. Digo, al final le tienes que hacer la polisorno porque es lo que te va, con lo que vas a darle el tratamiento y con lo que vas a ajustar el psicólogo. Sí, e incluso si nosotros nos aplicamos el instrumento, muchos nos vamos a sorprender de las cuestiones de riesgo del SAOS. Sí, el gran problema que tenemos actualmente con SAOS es precisamente que no se considera una enfermedad o un problema. ¿Sí? Los que trabajamos en la medicina privada vemos que los compañías de seguro, si pones SAOS, no te pagan nada. ¿Sí? Yo he tenido pacientes hospitalizados con síncope o con eventos vasculares transitorios causados por SAOS. En efecto, el paciente lo primero que piensa, ya no voy a dormir con una mascarilla y esos aparatos hacen ruido, y bla, bla, pero la realidad es que sí se ve la mejoría en la calidad de vida de los pacientes. Es impactante aquí esto de que 43% de los mayores de 76 años, que en realidad son jóvenes, estén teniendo SAOS grave. Y eso tiene, no nada más en los aspectos cardiovasculares, sino neurológicos y cognitivos, un impacto brutal. Definitivamente sí tenemos que incidir más en el diagnóstico. Algo que nos falta analizar es, porque los monitorizamos, les hicimos Holter, les hicimos mapa, pero también cuando se les hizo la polisomnografía se vio, no lo hemos analizado, pero había quienes caía la frecuencia cardíaca menos de 30 durante el sueño. Entonces, imaginen ustedes, esa es una causa importante de muerte súbita. Y yo creo que es algo que debemos pues tratar de indagar más. ¿Algún otro comentario? De los pacientes que dieron el seguimiento, ¿no tuvo un desenlace fatal? Afortunadamente todavía mejoraron parámetros previos a casi todos han mejorado de todo, incluso el estado de ánimo, que es algo que vamos. Mira, por ejemplo, ahora ya no vamos a hacer hemoglobina glucosilada porque en realidad fueron nada más 6 semanas, no podíamos ver el cambio, pero le vamos a dar seguimiento a 2 años a estos mismos pacientes y vamos a ver cómo evoluciona el aspecto de la ansiedad como tal, de la depresión, más de fondo, por más tiempo. Mencionaron del mapa que se les hizo. Sí. ¿Hicieron el mapeo de las curvas de descenso? Todavía no lo analizamos. Nos falta analizar los Holter y los mapas. Una categoría de hipermonitor y así es. La relación con SAOS. Sí, nos falta analizar eso. Es otra trabajo. Es importante recordar que para el SAOS se requiere una intervención multicomponente y que tal vez con este tipo de intervención que no solo involucra la presión positiva, sino también disminución de peso, un buen esquema de nutrición, puede mejorar estos biomarcadores, porque realmente fisiopatológicamente cómo va a mejorar la presión positiva, el colesterol o el ácido úrico. Entonces son pacientes que se benefician de una intervención multicomponente para mejores desenlaces, ¿no? Completamente de acuerdo. Tenemos la fortuna de tener con nosotros, no de base, ¿verdad?, pero pasantes de nutrición, de psicología, de trabajo social, de rehabilitación. Tenemos rehabilitación y eso nos ha ayudado, y un psicólogo que trabaja con ellos tanto individualmente como grupal. La verdad es que eso también es prioritario, eso les ayuda muchísimo. ¿Se evalúa entonces el estado cognitivo o solo se vio el estado de ánimo de esos pacientes? Sí, sí se les ha evaluado el estado cognitivo. Yo creo que eso lo vamos a poder desmenuzar bien en 2 años o más. De hecho, se les va a seguir
mientras ellos nos lo permitan, y la idea es evaluar. Ahorita pues tenemos poco tiempo, ¿no? Fueron nada más 6 semanas de seguimiento, pero sí la idea es estarle haciendo la evaluación del estado cognitivo. Porque como se mencionó, pues es una parte fundamental, incluso para incluir dentro de la evaluación cognitiva los trastornos del sueño, que a veces no lo consideramos de rutina, pensando uno en la alta frecuencia de estos problemas, y otros que como no trabajamos con expertos de sueño por la fácil accesibilidad, como que no tenemos pruebas tan accesibles, tan validadas en esta población, pero sí creo que es otra parte pues a resaltar este tipo de trabajos, ¿no? Que pueda o generar otras líneas de investigación. Tenemos un somnólogo que es el que nos ha ayudado, porque bueno, por sonografías y todo, nos ha ayudado, y tenemos un neurólogo geriatra que también colabora con nosotros. Pero sí, yo creo que con el tiempo nos va a enriquecer la información, ¿verdad? Y pues si no se me olvida a mí, yo pues sí lo vamos a seguir. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario? Con respecto a otros síndromes genéticos, ¿qué evolución? Pues mira, sobre todo la repercusión. Fíjate que lo curioso de estos pacientes, al menos estos que trabajaron en este protocolo, todos son independientes, pero lo que más encontramos en ellos pues era la depresión, caídas, y se han caído menos. Son realmente activos, básicamente, ¿no? Y la ansiedad también disminuyó de una forma importante. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Pues así terminamos lo de los Bueno, pues muchas gracias por asistir. Les recuerdo anotarse las preguntas que dejamos en la entrada. Vamos a estar enviando las constancias de participación vía electrónica de ahora, y los esperamos todos los jueves. La sesión se pasó por Facebook. Entonces, si quieren volverla a ver o comentar alguna vez más, va a estar en la página del colegio. De todas formas, está en la página del colegio, y aquí lo importante es que, bueno, vamos retomando las sesiones. Ahorita, pues creo que aquí estamos cómodos, estamos bien, y pretendemos que todo continúe de esa forma. Ya cualquier cambio, cualquier aviso se les va a hacer llegar por correo electrónico. Es importante que se vea muy bien su correo electrónico para hacerles llegar la constancia. Muchas gracias. Nos